entonces ya iniciamos formalmente, así tenemos tiempo para todo y a lo mejor nos queda un espacio también para comentarios y preguntas. Bueno, mi nombre es María Ángela Mante, les doy la bienvenida a este evento que se titula Representaciones Artísticas Visuales y Derecho de Familia, 40 años de democracia en la Argentina. Está organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y les cuento que este evento ya está siendo grabado. Este evento se enmarca en las actividades que desarrollamos en el equipo de investigación del proyecto UBACIT, Representaciones Artísticas Plásticas en el Espacio Público y Semipúblico de Buenos Aires y sus relaciones con el derecho. En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Andrea Gastrón, quien es postdoctora en Estudios de Género por la UCES, doctora en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Sociología Jurídica por la UBA, abogada y procuradora UBA, vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la Universidad de Girona, y es la directora del proyecto UBACIT que mencionaba anteriormente, y de los proyectos Cinder y LomaCit BFD 28. La escuchamos entonces. Bueno, ¿qué tal? Buen día, espero que estén muy bien. Buen y frío día en Buenos Aires, muy frío para los que están y las que están en otros países del mundo. No se dan una idea del frío que hace, pero de todas maneras hay mucha calidez interior, así que bueno, les doy la bienvenida a todos. Tengo acá, estoy viendo a queridísimos amigos y amigas y les agradezco mucho la asistencia. La veo ahí a Alba Convero, a Tania, bueno, en fin, estoy muy feliz de verlos, a Claudia. Muchas gracias por estar acompañando. La verdad que es un lujo. Sergio, es un lujazo tenerlos a ustedes y a queridos alumnos y alumnas del curso también, porque esta es la última actividad del curso de grado, Sociología y Derecho de Familia, de la norma a la realidad, que compartimos con mi querida colega María José Fernández, que estaba en un evento y me dijo que si tenía un ratito se escapaba y también nos iba a acompañar. Así que bueno, le veo a gente muy querida. Así que bueno, somos muchas y el tiempo es tirano, así que yo lo que quería simplemente decir para darles la palabra a las expositoras es contarles un poco cómo surgió la idea de este evento. Como ustedes ven, este evento combina varias dimensiones de lo social. En primer lugar, lo político, porque estamos celebrando los primeros 40 años de la democracia, ¿no? Y este me parece que es un dato fundamental. Es un dato fundamental en muchos aspectos, pero también es un dato fundamental cuando uno piensa el derecho de familia y la sociología de la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos atraviesa el fenómeno de la democracia, sobre todo las que por razones generacionales podemos comparar el antes y el después de la democracia, ¿no? Y esto me parece que es fundamental. La segunda dimensión es el arte, ¿no? Que está presente en nuestras investigaciones, digamos, en cómo conecta el arte con la vida social y con la vida jurídica, y en especial en los aspectos que hacen a la familia, el antes y el después de la democracia. La tercera dimensión es la familia, ¿no? Que es una institución que está en el medio, yo diría que es una especie de eslabón entre lo individual y lo colectivo, entre lo social y lo privado, ¿no? Ahí juega la familia, ¿no? Es institución social, es institución política, pero también tiene mucho que ver con el mundo de lo doméstico y de lo privado,
y de lo psicológico, de estas otras dimensiones que hacen al quehacer humano y que son fundamentales, ¿no? Y cómo el derecho engloba estos tres aspectos, ¿no? Yo creo que hablar de democracia implica hablar de un proceso y no solamente de un corte en el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de 40 años de democracia, me parece que hay que pensar la democracia como un proceso. Yo prefiero más hablar de democratización que de democracia, porque la idea de democratización implica que se van incorporando una serie de cambios, en el caso especial de la familia, que son fundamentales, y el arte va dando cuenta de estos cambios, ¿no? Cuando pensamos en el cine, hoy no vamos a hablar de cine, pero el cine, que es un gran, digamos, es un dispositivo que nos muestra muy claramente lo que pasa en la sociedad, y hay una película que es probable que muchos de ustedes y muchas hayan visto, que es El secreto de sus ojos, que se sitúa justo antes, está narrada en dos tiempos, pero que hay un tiempo que es el tiempo anterior al del golpe de Estado, que se sitúa en el año 75, ya se ve, y este es un ejemplo, ¿no? Pero ya se ve claramente cómo se avecinaba este golpe de Estado, cómo se avecinaba esta irrupción en este sistema político que es el de la democracia. Ya había un caldo de cultivo, había un clima de época que nos llevaba hacia un autoritarismo, y esto se ve muy claramente. Entonces, la democracia y la dictadura, nosotros como actores sociales y políticos atravesamos por estas instancias, pero también fuimos atravesados por ella, ¿no? Y en relación concretamente con la familia, la dictadura militar se ensañó, y uno lo puede ver claramente en las distintas capas, y esto lo quiero decir, porque acá hay mucha gente joven que por ahí no sabe lo que fue la experiencia de la dictadura en la Argentina. Y yo, que algo de memoria todavía me va quedando, no es tanta, pero uno puede ver estos cortes a nivel generacional. Es decir, hubo toda una generación, y ahí hubo un target muy concreto hacia el cual atacó la dictadura militar, que era el de los jóvenes y de los adultos jóvenes. Por eso fueron la generación de los desaparecidos, digamos, fueron especialmente intelectuales, periodistas, estudiantes universitarios o jóvenes universitarios y obreros de fábricas. En muchos casos ese fue el grupo al cual la dictadura atacó, o sea, no fue, digamos, hubo una intencionalidad política en el ataque a esos actores sociales, que fue muy concreta, y esa fue una generación, esa generación diezmada. Pero también hubo otras generaciones que fueron atravesadas por la dictadura. La generación de los viejos, y en especial de las viejas, que fueron las madres y las abuelas, que fueron las que salieron a buscar a sus hijos, y sobre todo las mujeres, como esto atraviesa también el género, por un lado, y acá ya tenemos dos generaciones, jóvenes y viejos, y por otro lado los bebés que fueron apropiados. Entonces, esto es un tema que hace necesariamente a la familia, a la sociología de la familia y a la familia como institución jurídica. Entonces, este sería un poco el contexto y el marco dentro del cual tenemos que meter a las cuestiones de las representaciones del arte. Y con esto termino, cuando Gaby Otegi, en medio de la organización y la preparación del evento, me decía: Andrea, me doy cuenta que la obra de la cual yo voy a exponer no tiene que ver con los 40 años. Digo, ojo Gaby, porque la democracia es todo un proceso que tenemos que ir viendo históricamente, y no únicamente en un corte en el tiempo. Entonces, de eso se trata este evento, y por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme y por estar acá. Gracias. ¿Hay algún micrófono que está abierto? Bueno. Entonces vamos a dar justamente paso a Gabriela Otegi para que nos cuente acerca de su trabajo. Ella es licenciada en Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, tiene un posgrado en Patrimonio y Turismo Sostenible
de la UNTREF, y actualmente está trabajando en su tesis de maestría de gestión cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, sobre estudios de públicos cualitativos en el Museo de Arte Popular José Hernández, de la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad nos va a presentar La familia obrera de Oscar Boni. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, espero que se encuentren todos muy bien y que disfruten de estas valiosas exposiciones que van a seguir después de la mía. Por lo pronto, bueno, yo les voy a presentar a Oscar Boni, un gran artista argentino que realizó obras muy interesantes a lo largo de toda su carrera artística, y en esta ocasión me voy a centrar en su obra La familia obrera, que realizó para el Instituto de Itela en un evento llamado Experiencia 68. Cuando replanteando ella nos comenta la temática, ¿no? Democracia, a mí se me aparece automáticamente en la mente la obra de Oscar Boni. Después a los días me doy cuenta que esta obra no pertenecía al periodo que estaba a tratarse, que eran estos 40. Pero sin embargo me hice esta pregunta, ¿no es cierto? En nuestro país, entre los años 60 y 70, ¿ya no existía una violencia institucional a los artistas y sus respectivas obras? ¿Ya no eran cuestionadas, ya no eran censuradas? No, la obra que vamos a ver hoy es claramente de avanzada y anticipa un poco lo que va a vivir el arte en los años subsiguientes frente a la represión. Entonces aquí les propongo reflexionar sobre este asunto, y para eso les propongo que nos remontemos un poco a los años 60, exactamente en el año 66, ¿no? Cuando se produce el derrocamiento del presidente Ilia y asume el gobierno militar de Onganía, recibiendo el cargo de presidente dictatorial sin límites a su poder. Bajo su presidencia, las universidades fueron intervenidas, como bien comentaba Andrea, se produjo también una persecución política buscando erradicar la amenaza del marxismo. En relación al aspecto económico de este régimen militar, se tomaron medidas fuertes para detener la inflación. Estas cuestiones provocaron inconvenientes con los sindicatos, como también comentaba Andrea, y por supuesto que empezó a crecer un descontento sindical ante esas medidas, que fue contrarrestado con fuerza física e intimidación. En este contexto sociopolítico se lleva a cabo la Experiencia 68, ¿no? Que era una exposición colectiva organizada en el Instituto de Itela, dirigida por Jorge Romero Brest. Y vamos a ver ahora un poquito qué es lo que va a suceder con estas obras en cuestión, sobre todo con la familia obrera. En la década del 70, el Instituto de Itela concentraba la vanguardia artística de la ciudad de Buenos Aires. Esta buscaba romper un poco con el pasado, con el arte tradicional en la Argentina, y se empezó a dar un poco más de lugar a artistas jóvenes, a nuevos materiales, géneros, procedimientos tecnológicos, llevando un poco el arte más al límite. Asimismo, también se buscó romper con las lógicas de producción y de circulación de las obras de arte, poniendo un poco en crisis este concepto, ¿no?, de museo tan erradicado en un sistema un poco que ya empezaba a quedar un poco viejo, ¿no es cierto? En cuanto a la política cultural, se agudizó un clima de mucha tensión y de censura. Se cerraron teatros, se dieron de baja programas de televisión, de radio, y todo por cuestiones morales, ¿no? Por su parte, el Ditela quedó en la mira de ese gobierno de facto, siendo constantemente vigilado, ya que se había convertido en un centro juvenil muy importante. Para la muestra de Experiencia 68, nada menos que en mayo de 1968, ¿no?
en simultáneo con lo que estaba sucediendo en las calles de París, con los evenements, y bueno, y en otros lugares también como en México. Bueno, se estaba dando correlativamente a nivel en Latinoamérica también otros sucesos, ¿no es cierto?, de rebelión. Romero Brest le propone a Boni que su obra sea un poco cercana a la política. Él tenía otra idea para presentar, y bueno, le termina Boni presentando a la familia obrera, ¿no? Que acá podemos ver esta imagen, ¿no? Que pudieron compartir, que consistía en la exhibición en vivo de una familia compuesta por un obrero, que es un matricero, su mujer, Elena Quiroga, que se encuentra al costado, y su hijo, Máximo Rodríguez Quiroga. Esta familia se encontraba sentada en una tarima, como podemos observar, de madera, en donde el padre se sitúa a una altura superior en relación a su esposa y su hijo, ¿no? Enfatizando un poco este lugar del hombre como jefe de familia. Y mientras el hijo estaba estudiando, sus padres observaban cómo él estudiaba. Debajo de ellos, si lo pueden observar, hay un cartel que anunciaba que este obrero percibía el doble de lo que él adquiría en su oficio, por permanecer en exhibición junto a su mujer, ¿no? Mientras durara la muestra. Esta familia permaneció en exhibición durante 8 horas diarias durante 10 días. El Instituto Di Tella financiaba este pago, y a la vez el Instituto Di Tella estaba financiado por SIAM. El obrero pertenecía a SIAM. Entonces, se le estaba pagando a un obrero el doble de lo que él percibía como jornal por no hacer nada. Bueno, la obra de Boni anticipaba por varias décadas una tendencia actual que puede considerarse desde el arte contemporáneo, que muchos han denominado el arte de la crueldad, ¿no es cierto? Su representante más nítido es Santiago Sierra, que bueno, que tiene un poco unas obras muy controvertidas, que por ejemplo que a mujeres drogadictas se les pague por tatuarse en vivo y a cambio se les daba dosis de droga, o a que inmigrantes ilegales se les pagara por la cantidad de horas que habían estado en una bodega de un barco para ser inmigrantes, por supuesto, ilegales, ¿no? En términos generales, el propósito no es otro que incomodar, ¿no?, la buena conciencia de los visitantes de las galerías y de los museos. Y es lo que ya estaba haciendo Boni en el año 1968. In situ se podía ver la imagen paradójica de una familia tipo de clase media inspeccionando con curiosidad a la distancia a la familia obrera, ¿no? Y la foto obtenida de ese momento en particular, el cual presume un registro documental, en rigor no era otro que sino otra performance dentro de la performance inicial. O sea, la familia tipo estaba posando para la cámara, al igual que la familia obrera, ¿no? Justamente acá, no sé si se va a poder ver, tengo este libro que se lo súper recomiendo. Cuenta un poco Fernando García, que es un periodista, cuenta a lo largo de distintas experiencias, no solo la de 1968, sino otras donde no sé si lo pueden observar, pero está la familia de clase media observando a la familia obrera como si fueran un objeto, ¿no?, puesto en exhibición en un museo, ¿no? La obra de Boni, entiendo que por un lado propone una reflexión crítica, ¿no?, sobre el contexto social en ese momento por parte del espectador, y por otro lado, esto lo voy a explicar detenidamente porque me parece que es súper importante el concepto que se deslinda de esta obra, es que esta obra de arte se considera parte del arte conceptual. ¿Por qué? Porque desde el acento no se centra en el objeto per se, sino que el eje se emplaza en el concepto y en la planificación del artista.
por un lado, el rol del espectador se deviene fundamental para interpretar, no solo contemplativa, como estábamos, sino ser parte de la obra en sí, ¿no? Y por otro lado, la información otorgada por Boni en la familia obrera es esencial para el desarrollo del carácter conceptual de esta obra. Estos elementos ponen en juego tanto desde el título como la leyenda en que se anuncia la profesión del matricero y el pago otorgado a la familia por permanecer en exhibición. Cabe destacar que estos elementos parecen dar cuenta que la obra, en efecto, es el cartel que enuncia la situación del pago a la familia a cabo de un trabajo, ¿no? O sea, el mismo artista aclara que la obra no eran las personas, sino el cartel con la leyenda. El objeto, que era la familia obrera, tenía que estar para sostener el cartel. Y así el nuevo material en el arte no es el objeto, sino también el material ético, el mensaje que conlleva, ¿no? Por otro lado, también es importante remarcar que Boni buscó un efecto impactante con esta performance, o sea, a través de un punto de vista ético y social, ¿no? Volvemos a exponer, cosificar a la familia, a la vista de todos los espectadores, pues ubican este objeto degradante, que fue sumamente criticada esta obra, tanto por los medios como por mismo otros compañeros de Boni que cosificaban de manera degradante a la familia obrera, como este objeto de exposición, cuando en realidad, si uno investiga un poco la mirada, tanto de Boni como de su mujer que convivía con él, que trataban de explicar que no, que en realidad querían poner en estatus de obra de arte a la familia obrera, ¿no? Que digamos que sería como un mensaje de agradecimiento, nada que ver con lo que la mayoría, digamos, de los otros artistas o de la prensa que lo aniquiló. Otra cosa que es interesante mencionar es que las fotografías que fueron tomadas, ¿no?, por ese día por el artista, se utilizaron en el año 2007 en el Malva, cuando se hizo una muestra retrospectiva de la obra de Boni. En esta oportunidad la obra se exhibió sin la presencia de ningún objeto, que sería la familia, sino que era simplemente la fotografía, y tampoco se puso ningún referente enunciativo, ¿no? Esto produjo que la fotografía de esta familia, sin su anclaje ni su información original, deveniera en una nueva obra artística fotográfica, ingresando nuevamente en la lógica de mercado, ¿no? Como la historia, ¿no?, vuelve sin querer, ¿no?, a volver a poner a esta imagen fotográfica como acervo del Malva, pero si la gente no sabe todo el contexto, todo lo que pasó, simplemente pasa a ser una exhibición de una familia obrera tipo de los 60. Pero, sin embargo, la obra más, me encantaría poder hablar mucho sobre todas las obras que se expusieron en la Experiencia 68, pero voy a centrarme ahora un poquito en la obra de Roberto Plate, que fue la más cuestionada, ¿no?, y fue la que devino un poco en toda la debacle de esta Experiencia 68, que fue el famoso baño de Roberto Plate, en donde estaba la reproducción de un mingitorio público que incitaba a los visitantes a garabatear, ¿no?, con grafitis. Bueno, por supuesto que hubo mensajes contra la dictadura de Onganía que llevaron a la clausura de este baño. El Instituto Di Tella se puso en tratativas para levantar la censura y la policía lo que decidió, se comprometió a cerrar la estructura de Plata y poner un guardia, ¿no?, frente a la obra. Este acto de censura provocó una gran disconformidad moral entre los artistas de la muestra y redactaron un comunicado que decía así, lo voy a leer porque es cortito, prometo, no es nada, y me parece interesante para compartírselos a ustedes de este libro que les comentaba, y dice así:
Con una intervención policial y judicial se ha clausurado una de las obras expuestas en la muestra Experiencia 68 del Instituto Torcuato Di Tella. Esta es la tercera vez que en menos de un año la policía suplanta las armas de la crítica por la crítica de las armas, atribuyéndose un papel que no le corresponde, el de ejercer la censura estética. Por lo visto, no solo tratan de imponer su punto de vista en la moda y en los gustos, con absurdos cortes de pelo y detenciones arbitrarias de artistas y jóvenes en general, sino que también lo hacen con la obra de esos artistas. Pero los artistas e intelectuales no han sido los únicos perseguidos. La represión también se dirige contra el movimiento obrero y estudiantil. Una vez logrado esto, pretende acallar toda conciencia libre en nuestro país. Los artistas argentinos nos oponemos resueltamente al establecimiento de un Estado policial en nuestro país, ¿no? Y a continuación firman todos los artistas que participaron de esta muestra. No solo con eso, deciden en protesta retirar sus trabajos de las salas y de la galería, ¿no? Y las queman en una fogata en la calle Florida. La policía, por supuesto, que intervino con una represión desmedida y Boni, por supuesto, no podía destruir su obra de la familia obrera, pero sí los invitó a retirarse y quemó la tarima, ¿no?, en donde estaban situados la familia obrera, y la quemó. A partir de ese momento, Boni se va a alejar del arte durante 10 años, que no va a volver a actuar. Muchos artistas van a tomar esa misma decisión, lamentablemente. La provocación no dejaba de ser parte de la propuesta de Romero Brest como iniciativa para Experiencia 68. Fueron, como consta en el catálogo de Romero Brest para esta época, dice, fueron convocados un grupo de 12 artistas jóvenes que coincidían con el espíritu destructor de la obra artística tradicional. Claramente el espíritu, ¿no?, de la época soplaba con fuerza, y Romero Brest no hizo más que alentar este fuego, ¿no? Por su parte también Guido y Torcuato Di Tella, que estaban a cargo del Instituto Di Tella, tampoco dejaron hacer bastante, corrieron la vista para otro lado, ¿no? Nunca intervinieron, por más de que a veces no les gustara mucho lo que hacían los artistas, pero bueno, a lo mejor uno de los secretos del éxito, ¿no?, de esta experiencia del Di Tella en los 60 fue justamente dejar hacer, ¿no? Y la obra de Boni le hizo honor a esto, presentando una obra de avanzada que marcaría como un camino para el arte hasta el día de hoy, ¿no? Un artista que cuestiona el arte, que cuestiona la sociedad, pero también la enaltece, ¿no? Con esta, desde mi punto de vista, con esta obra que les acabo de presentar. Así que, bueno, por lo pronto, no sé cuánto tardé, la verdad que me emociono Perfecto, hablando, perfecto. y por ahí volé o por ahí fui a 2 por hora. No, Pero, no, bueno, espero que perfectísimo. hayan disfrutado un poco de esta obra de Oscar Boni y la familia obrera. Gaby, para quien le interese, ¿podés Sí. volver a decir, más allá de exhibir el libro, decirlo vos, el título y cómo lo pueden adquirir? Si tiene un autor o un compilador. Creo que lo puedo escribir acá, ¿no? En el chat. Ahí está. No hay chat acá. Espera. Sí que bueno, hay si abajo. quieren, ahora veo. Acá, perfecto. Lo comparto acá. Por si es súper interesante y es súper recomendado este libro. Yo quisiera pedir permiso a Angie, que está coordinando, porque yo sé que Gaby en un ratito se va a tener que ir. O sea, está prestada acá, Sí. está ahí medio como infiltrada. Pero yo no puedo evitar, Gaby, hacerte una pregunta que me surgió al ver esto. Es si para vos hay algún hilo de continuidad entre la familia obrera y todo el concepto que hay detrás, este arte conceptual, con lo que es hoy son las selfies, porque esto a mí me suena mucho algo así, o sea, no hacer nada que la gente difunde a través de las redes, que evidentemente
cambió el concepto del derecho a la intimidad, del derecho a la privacidad, o sea, nos corrió el eje, digamos, jurídico de lo que entendíamos, porque esto chocaba en esa época, pero hoy, ¿no? Entonces te quería hacer esa pregunta antes de que te vayas. Se me bloqueó totalmente no escuché. ¿Me la repetí brevemente? Sí, Entendí algo de las selfies. claro, es decir, en medio de la generación selfie, ¿no? En esto de me tomo una foto de lo que estoy haciendo y a lo mejor estoy haciendo nada, como esa familia que estaban ahí sentados y no sabemos qué estaban haciendo, pero evidentemente estaban ahí para ser mirados. Porque esa era un poco la idea que hay detrás, ¿no? El exhibicionismo. Bueno, pero creo que acá totalmente, sí, pero me parece también que se puede volver a retomar un poco, ¿no? De tanto la obra de Oscar Boni y de la familia obrera, retomando un poco esto del concepto, ¿no? Del mensaje. O sea, en el día de la fecha, una selfie, yo no suelo tomarme muchas selfies, pero entiendo que lo que importa no es tanto la imagen, sino el mensaje que uno, ¿no es cierto?, quiere transmitir a través de la obtención de la selfie, ¿no? ¿Qué quiero demostrar con esta selfie? Me parece que también va mucho por el objetivo de Boni, que no era simplemente que estuvieran durante 10 días en exposición una familia obrera, ¿no? Sino el mensaje que se quería dar. Y me parece que hoy en día la gente que se saca selfies busca lo mismo, ¿no? Busca un aparentar, algo que por ahí inclusive que no es, porque leyendo un poco en la historia de Boni, cuenta que él tuvo que entrevistar a un montón de personas, ¿no es cierto?, porque en realidad hubo dos familias obreras. Por supuesto, se reemplazaban en algunos momentos, por cuestiones, ¿no? Se tenían que reemplazar en algunos momentos y no siempre estaba expuesto full time el obrero, sino que se tuvo que entrevistar y poner algunos protagonistas de repuesto, por decir así, y estos protagonistas claramente eran actores, ¿no es cierto? Digo, volvemos a esto mismo, ¿no? Este aparentar, que en realidad no era un obrero full time, sino que también era otra persona, pero el mensaje que se busca, ¿cuál es en concreto, no? Me parece que va un poco así, por ese lado, el mensaje y el aparentar, me parece. Muchas gracias, Gabriela. Muy interesante. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a presentar a Viviana Cune. Es abogada, máster en Derecho de la Integración por la Universidad de Roma II, especialista en asesoramiento jurídico del Estado, asesora jurídica en el Ministerio de Cultura, docente universitaria y autora de numerosas publicaciones. Hoy nos va a presentar las escasas representaciones de los hombres públicos en su faceta familiar. Escuchamos entonces a Viviana. Hola, buen día. Bueno, muchísimas gracias. Qué lindo encontrarnos con todos acá. También veo un montón de gente conocida y de amigos, así que compartir este espacio es un lujo para mí. Bueno, en realidad ahora lo que les voy a proponer es una pausa. Después de este tema tan, digamos, duro que propuso Gabriela, el mío es algo mucho más tranquilo, es algo que va mucho más hacia la historia y particularmente tiene que ver con una figura icónica de la Argentina, como es el general San Martín, y les voy a hacer pasar prácticamente por todo un siglo, 1848-1850 a 1950-1951, cuando aparece, digamos, esta obra sobre la que voy a dedicar hoy unas palabras. Particularmente se trata de una escultura que en realidad es disruptiva. ¿Por qué digo disruptiva? Y por ahí la palabra por ella está exagerada.
pero en realidad lo que quiero plantear es una imagen de San Martín totalmente distinta a la que nosotros estamos habituados. Y justamente, ¿por qué traerlo a San Martín en esto? Porque si estamos hablando de democracia, tenemos que hablar de el padre de la patria, y justamente de alguien que luchó por la libertad, no solamente en nuestro país, sino en otros países de nuestro continente, como es el caso de Chile y de Perú. Entonces, justamente si hay algo que se le reconoce a San Martín es el hecho de ser el libertador, y justamente en esta faceta es que hay algo que me llama mucho la atención, y que por eso elegí esta obra, que es la que ustedes están viendo en este momento, que es la representación de San Martín en una posición distinta de la de un militar, como es habitual. Nosotros generalmente lo tenemos a él siempre en esta imagen de el hombre con el caballo, digamos, o sea, el general, en el peor de los casos, en un busto, así como algo mucho más discreto, pero nunca en una faceta familiar. Y justamente acá lo que les estoy proponiendo es una obra que fue concebida a través de un concurso que se hizo en el año 1950, cuando se declaró el año del libertador San Martín, justamente reconociendo el centenario de su fallecimiento. Y justamente dentro de las muchas de actividades que se hicieron, una de ellas fue el tema de representaciones nuevas del general San Martín. Y esta es una de las que ganó el concurso y justamente logró ser emplazado en un sector de la ciudad de Buenos Aires, propiamente en la zona de la Plaza Grambur, en donde también existe una réplica de la Casa del Libertador San Martín en Francia. La particularidad de esta obra es que es una obra en tamaño real, que lo muestra a él sentado frente a sus nietas. La particularidad que tiene esta obra, que es, digamos, un trabajo, o sea, es un complejo escultural, porque son 3 esculturas de bronce montadas sobre un pedestal de granito, esta es obra de Ángel Eusebio Ibarra García. Este escultor, que también es un ingeniero, es un hombre que se ha ocupado de muchas representaciones del general San Martín. Pero particularmente, digamos, una de las cosas más interesantes es que el collar de la Orden del General San Martín es obra de este escultor, y posteriormente esta otra obra que es esta representación del abuelo inmortal. Y justamente, ¿qué es lo que hizo Ibarra García? Tomó como imagen, y por eso si ustedes en algún momento se acercan o lo ven, pueden buscarlo en internet. En este caso es más bien ilustrativa esta foto que estoy trayendo, a los efectos de que ustedes puedan entender de lo que estoy hablando. La imagen de San Martín que está tomada es la de un señor mayor, un abuelo, un anciano, que está sentado por sí, hablando con sus 2 nietas. La particularidad es que el rostro de San Martín fue tomado, y es una particularidad del daguerrotipo que su hija, la hija de San Martín, Mercedes, hace tomar del general en 1848. Este daguerrotipo, el original, se encuentra en el Museo Histórico Nacional. A partir de esa imagen cierta, que es una de las únicas imágenes reales que tenemos, que para los argentinos, y los argentinos memoriosos, sobre todo a esos que apela muchas veces Andrea, es el billete de 2 pesos. Ese billete de 2 pesos, bueno, tiene esta misma imagen que justamente se toma del daguerrotipo del general San Martín. Decía, esta es la única imagen fiel que tenemos de él, porque justamente una de las particularidades de San Martín es que era un hombre muy pragmático y no quería para nada el tema de ser retratado y demás. O sea, que todas las otras pinturas que hay, en general fueron pintores que lo vieron, pero él nunca posó. Esta fue la única circunstancia en la que San Martín lo hicieron sentar y posar. Entonces, esta es la imagen real de la cara del general San Martín en 1848. Pero si nosotros lo vemos con 2 niñitas muy chiquititas, que en realidad son de una representación de sus nietas, pero que no son verdaderamente sus nietas. ¿Por qué? Porque la realidad es que en el momento en el que esta obra se hizo, que fue en 1950, digamos, no existía ningún tipo de retrato, ni de fotografía, ni nada tomado de las nietas de San Martín.
por lo cual el autor tuvo que recurrir a modelos vivos, que eran dos niñitas que vivían cerca de su casa. El autor era una persona de Morón, de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, y él tomó digamos, las imágenes de dos nenas. Una es Susana de Texanos Pintos y la otra es Lucía de Rosena. Pero fueron traídas así, digamos, o sea, justamente para usar esas dos imágenes reales. La particularidad es que las nietas de San Martín no tenían la edad de estas niñitas que más o menos estarían entre unos 6 y unos 8 años, sino que justamente Mercedes Tomasa, la mayor de sus nietas, en 1848 hubiera tenido 15 años. Y en el caso de su segunda nieta, que es el caso de Josefa Dominga, tenía 12 años. O sea, tenemos que pensar que en 1848 ya no eran niños a los 12 y a los 15 años, sino que eran jóvenes mujeres. Entonces, justamente lo que hace el autor es tomar una licencia. Esto se trata de un anacronismo, es decir, hace una representación de un hecho real, porque hay muchos testimonios y muchos, digamos, escritos de biógrafos de San Martín que cuentan que una de las dedicaciones más grandes que tenía el general durante su autoexilio fue el tema de dedicarse a sus nietas. Entonces, ¿por qué tomé esta fotografía? Porque me parece algo muy interesante a tener en cuenta. Es el tema de que se trata de una obra que rompe y que en algún modo se coloca en esto que decía anteriormente Gabriela. Es decir, representaciones que modifican lo que era la iconografía clásica. Entonces se podría hablar de una iconografía humanizada de los personajes. ¿Por qué? Porque justamente de hombres como el general San Martín, con una trayectoria tan larga, con una vida tan fructífera, con todo lo que significó para nuestro país, prácticamente no tenemos ningún tipo de representación de él en facetas familiares o humanas. No hay una fotografía de él con su grupo familiar, con él, con su hija, con su yerno, con sus nietos. Esta fue la única imagen que aparece y que nos permite verlo en otra posición, en la posición del hombre común, del hombre normal, del hombre de la casa que se dedica a una tarea tan común como la de cualquier abuelo, de contarle los relatos a sus nietos. Y esta imagen, ustedes ven esa mano extendida, que incluso, por ejemplo, cuando uno lee la biografía del autor, resulta ser que la mano, esta que uno ve cuando uno se acerca a esta escultura, que está en tamaño real, en realidad fue la mano de un músico, de un amigo, que se llamaba Pedro Ubertone, que era un músico y que utilizó como elemento para poder representar, porque es una mano forjada, porque ¿cómo lo imaginaba el artista a este autor? Y justamente, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué razón el arte no habla de cosas tan comunes como la familia? Y fíjense lo que planteaba anteriormente Gabriela, el problema de que la familia aparece como algo que se ve de lejos, o sea, como una imagen que ningún hombre público expone. Ni siquiera en otros casos, como podríamos decir, en el caso de Rosas con su hija Manuelita, tampoco hay exposiciones de ellos en escenas familiares. Hay retratos de cada uno de los personajes, pero no hay una exposición de los momentos comunes de la vida normal de las personas. Y justamente mi idea en en este trabajo es plantear por qué no hay representaciones familiares de los hombres públicos. Y creo que a partir de ahora lo que nos tendríamos que llevar a nosotros cada vez que veamos una escultura en cualquiera de nuestros países es ir más allá de la imagen que vemos reproducida, ir más allá de esa imagen ecuestre, ir más allá de ese busto, y pensar en el hombre en su relación cotidiana, en su relación con sus cosas más íntimas, como ser su familia, sus pasiones, sus todos los días, y justamente, ¿no?, cómo eso se relaciona con el contexto. Entonces, este era mi aporte para hoy, justamente, el tener que plantearles cómo podría ser ver el arte desde otro lugar. Bueno,
Este fue mi objetivo, mucho más tranquilo, mucho más relajado, y justamente para proponerles este cambio de visión. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Más relajado, pero no menos interesante. Son aspectos que nosotros no conocemos en general, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a darle paso inmediatamente entonces a Natalia Segura, que es abogada por la Universidad de Buenos Aires, maestranda en Género, Sociedad y Políticas por Flaxo Argentina, es docente en la asignatura Elementos del Derecho Penal y por supuesto también es investigadora en el UBASIT, el proyecto UBASIT. Adelante, Natalia. Bueno, muchas gracias Angie, muchas gracias Andrea por generar estos espacios de nuevo. Y bueno, para mí es un lujo seguir después de Viviana porque creo que los temas que elegimos se complementan muy bien. Para situar un poco esta presentación, yo voy a hablar de algunas representaciones de situaciones reproductivas y sexuales, en particular del parto y un poco del aborto en el arte. Y me parece importante también situar esto en el marco de este seminario y de lo que contaba Andrea al principio de la exposición, porque los derechos sexuales y reproductivos también son parte de esa democratización, tal vez algunos de los más rezagados, si pensamos en la aprobación de la ley de aborto recién en 2020, que fue enmarcada, ¿no?, como una deuda de la democracia. Me parece interesante pensar en esa relación. Inclusive, bueno, la dictadura demoró mucho el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, recién con el retorno de la democracia, en 1983 se crea una comisión para crear un programa de salud sexual y reproductiva, que se demoró un montón de tiempo. Recién en el año 2002 tuvimos la ley de salud sexual y reproductiva, entonces estos análisis no están exentos de este camino democratizador, ¿no? Así que, bueno, también para marcar, quisiera reponer y recordar algunos trabajos previos el año pasado con una colega también de este proyecto, Evelyn Espinosa, que no pudo estar. Trabajamos el tema de los cuidados en el arte, recién Viviana, bueno, me trajo muchos recuerdos de ese trabajo al pensar en cuál es el rol de los varones al interior de las familias y en las tareas de cuidados, y allí surgió la curiosidad para mí de estudiar y ver con un poco más de profundidad la representación del momento del parto en el arte, que es un momento que está muy marcado en la iconografía por la tradición cristiana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con estas figuras que tenemos acá en pantalla. Díganme si las ven bien o las amplío. Bien. Nati, perdón, tal vez lo Sí. que puedas hacer es, no sé si estás viendo, hay una figura como de una copita, porque lo que vamos a hacer, si vos apretás ahí, o la anterior, que parece un librito. Ah, sí, esa es la carátula, ¿eh? No hay problema con eso. No, para no ver, digamos, vemos la pantalla Ahí. total, eso, Ahí está. exacto, ahí está, buenísimo, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, decíamos que en las representaciones que son heredadas en su mayoría de la iconografía cristiana, forman un imaginario que en lo fundamental va a estar excluido toda la percepción de la subjetividad femenina, ¿no? Toda la experiencia corpórea va a estar marcada por representaciones que son creadas en su mayoría por varones y que van a exaltar a la mujer en el momento del parto, excluyendo toda su subjetividad en ese momento. Griselda Pollock, que es una teórica especializada en artes visuales y analista cultural, dice que en la cultura dominante no existen imágenes de la mujer, sino que son significaciones masculinas representadas por medio de exhibición de círculos de símbolos corporales femeninos, ¿no? Es decir, que en un sistema
como sabemos, es androcéntrico, la subjetividad se construye desde ahí. La mujer ocupa el lugar de la otredad, en la representación artística del otro, y por lo tanto, este es el contexto en el cual se generan las representaciones de lo sexual y lo reproductivo. Perdón que quiero volver atrás. En la tradición vamos a encontrar principalmente dos modos de representar el momento del parto, y es muy curioso porque estos dos modos son totalmente contradictorios, dicotómicos. Por un lado vamos a tener lo que vemos en esta pantalla, que son representaciones que van a estar vinculados con una concepción negativa del parto, de la maternidad, porque van a estar asociados a la lujuria, a la figura de Eva. Como sabemos, como cuenta el Génesis, Eva fue la pecadora inicial en la historia universal por haber comido del fruto del árbol prohibido, y el castigo que le impone Dios, que lo voy a leer porque es muy curioso el pasaje del Génesis, es: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. O sea que no solo Dios impone el dolor del parto como un castigo por el pecado y por la desobediencia, sino que también establece esta relación de jerarquía entre el varón y la mujer, ¿no? Esta dominación. Entonces vamos a ver que muchas de las imágenes a partir de la Edad Media que se ven de los partos son imágenes que hacen referencia a esta concepción negativa. En el lado derecho tenemos este canecillo, que es una escultura que rebasa en una viga en la fachada de una iglesia en Artáis, en Navarra, que representa una mujer en el momento del parto. En su cara se puede ver una expresión de dolor, está completamente desnuda, a excepción de una toca, que en ese momento era símbolo de matrimonio, estaba casada evidentemente, y abajo se puede ver un bebé, que no sé si lo ven porque es muy chiquito, pero tiene un cuchillo en la mano. Entonces, el cuchillo, el dolor, nos traen imágenes relacionadas con el pecado, con lo que está condenado, con la muerte, con la enfermedad. Hay muchas representaciones en las cuales los bebés se los ve como enfermos o relacionados con imágenes de muerte, que tiene que ver, por supuesto, con este pecado y con esta imagen condenatoria que decíamos, ¿no? También, muchas veces en estas fachadas, estas figuras están al lado de otras imágenes que son condenadas por la iglesia, como personas bebiendo, en actos considerados obscenos, etc. Del lado izquierdo tenemos una escultura de la portada de Platerías, que está en la Catedral de Santiago de Compostela, que algunos interpretan como una imagen de la mujer adúltera, una mujer a la que su marido condenó a tener la calavera de su amante muerto, y besarlo como modo de castigo por ser adúltera. Sin embargo, hay interpretaciones que la relacionan con la imagen de Eva, por esto que decíamos, Eva como la madre de la muerte, la originaria de todos los pecados, y sobre todo porque en la misma iglesia, en el tímpano derecho, hay una figura de la Virgen sosteniendo a Cristo, que simboliza la vida en su regazo. Entonces, nos encontramos con esta primera simbolización de todo lo relacionado al parto, a lo reproductivo, totalmente negativo, unido al pecado, al castigo, que también tiene un contenido disciplinador. Algunos autores recuerdan que estas imágenes aparecen mucho en las fachadas de las iglesias, era un lugar donde solían hacerse casamientos, los matrimonios, los uniones se hacían en las puertas de las iglesias, entonces esto era de alguna forma un recordatorio de los mandatos que imponía la iglesia. Y por otro lado, vamos a encontrar en esta contradicción que decíamos hace un rato, representaciones totalmente positivas que exaltan la maternidad y que tienen como modelo, por supuesto, a la Virgen. La iglesia va a decir
que la Virgen, bueno, por supuesto parió virgen, que no sufrió durante el alumbramiento, niega el sufrimiento de María. De hecho, en la mayoría de las imágenes no se representa una cara de dolor, esto está vedado por la Iglesia, y hay una exaltación de la maternidad, ¿no? Esta es una imagen que tiene pocas variantes en la iconografía. En algunas aparece la Virgen rodeada por parteras, en este caso no, están los santos San Francisco y San Lorenzo. Esta es una imagen de Caravaggio, que ahora les voy a contar una anécdota que fue robada en 1969. Y bueno, esta fórmula iconográfica se repite en la mayoría de las representaciones de partos ilustres de personas notables. Se repite esta fórmula, a diferencia de partos de mujeres de condición anónima, en la cual muchas veces se las representa pariendo de pie y sufriendo, más relacionados con las imágenes que contábamos antes, ¿no? Y el aspecto fundamental que esta diferencia es esta ausencia de dolor. Al mismo tiempo, otro punto que me parece interesante, generalmente a los bebés se los representa como seres angelados, angelicales, que representa, por supuesto, al pequeño Jesús, ¿no? Que no va a tener nada que ver con lo que es la figura realista de un recién nacido. Entonces, bueno, decíamos que acá tenemos la Natividad con San Francisco y San Lorenzo de Caravaggio, que para su momento fue una representación bastante realista, no tan idealizada, de la escena bíblica, porque, bueno, como es característico de Caravaggio, va a tener este juego con las luces bastante dramático. En la cara de la Virgen se ve un poco de contemplación, como un aire más melancólica, pero que sin dudas hay una exaltación de la maternidad, ¿no? Entonces tenemos en la historia del arte y como representaciones universales de la maternidad, estas dos imágenes, representaciones antagónicas que van a construir el ideario del momento del parto. Y por supuesto, en todo esto se da un desdibujamiento de la mujer como sujeto con capacidad de decisión, con autonomía sobre su cuerpo, su accionar, etc. A partir de los 70, varias artistas empiezan a cuestionar las representaciones de la maternidad, en las que no se encuentran representadas, que ven muy idealizadas, romantizadas, en la que hay carencia de representación de cualquier tipo de tensión. Y un hecho casi anecdótico que les quería contar, que lo conté el año pasado, pero me pareció interesante retomar, para mostrar la persistencia de este imaginario hasta nuestros días, es que en el año 2008 le pidieron a Jenny, el Vaticano le pidió a Jenny Saville, que es una artista contemporánea inglesa, una de las más cotizadas del mundo, que reemplazara la obra robada de Caravaggio. Es una obra que estaba en un oratorio de San Lorenzo, en Palermo, de Italia, y le pidieron que la reemplazara. Ella en ese momento estaba embarazada de su segundo hijo, y tenía toda esta concepción de que, bueno, el arte clásico no representaba realmente su experiencia, y quería darle un tono más realista y más radical a la obra. Entonces hace un estudio fotográfico de su embarazo y de su parto, y a partir de eso ensaya algunas imágenes que, bueno, por supuesto, el Vaticano decidió que no eran lo suficientemente religiosas, no representaban el parto que todavía sostenían de María, que había sido sin dolor y sagrado, así que en su lugar, en el año 2015, se colocó una copia de la obra de Caravaggio. Nunca se llegó a hacer la reproducción. Este es un modelo que aparece en el libro que tienen acá abajo citado. Entonces, bueno, me parecía que para abordar este tema, por más de estamos haciendo un salto temporal enorme, no podíamos dejar de mencionar a una de las artistas que más trata la experiencia femenina
y que aborda un tema que hasta ese momento había estado vedado a los libros médicos, que no había sido mostrado en el arte nunca, que fue el tema del aborto. Este es el Hospital Henry Ford de Frida Kahlo, que ella realiza después de sufrir un aborto natural en el año 1932. Frida, como saben, había sufrido un accidente terrible durante su adolescencia, un accidente en autobús, y bueno, en ese año ella se encontraba en Estados Unidos acompañándolo a Diego Rivera, que estaba haciendo unos murales en Detroit, y sufre un aborto natural. En ese momento el aborto seguía siendo fuente de gran vergüenza, no había rituales públicos para conmemorar ese tipo de pérdidas, es decir, estaba totalmente restringido el ámbito privado del dolor, del silencio. Y ella se representa en este momento en plena pérdida, se la puede ver en el centro de la imagen, como flotando en la cama del hospital. El hospital era Henry Ford, está engrentada, llorando, bueno, completamente desnuda. Se ve un paisaje también bastante desolado, de fondo están las fábricas, las chimeneas, los tanques de Detroit, y con un ambiente de desamparo. Y como es característico de su obra, ella representa las sensaciones y los sentimientos que fue atravesando, ¿no? Que son estas imágenes unidas a un hilo rojo, que puede ser el cordón umbilical o un hilo de sangre que sostiene con su mano, y se ve, bueno, en el centro, al medio, por supuesto, el bebé que acaba de perder, después en el lado superior izquierdo e inferior derecho, partes de la pelvis, de la columna, haciendo referencia a las secuelas de su accidente, que complicaban la posibilidad de gestar. Lo que se ve abajo a la izquierda es una máquina esterilizadora, que también debe hacer referencia a que su cuerpo destruía todo lo que era extraño a su organismo. A la derecha una orquídea, que la obra de Frida representa la fertilidad, y arriba a la derecha un caracol, que puede representar, según algunas culturas antiguas, la concepción, el embarazo, y también algunos autores dicen que la lentitud de su sufrimiento. Ya estuvo, bueno, 15 días internada después de este aborto. Nati, Entonces, último minutito, por ay, favor. bueno, ya cierro, perdón. Bueno, entonces ella transmite con mucha intensidad este sentimiento de pérdida en un momento en que el lenguaje visual no daba elementos para hacerlo. De hecho fue bastante criticada por ello. En el año 1938 hace su primera exposición individual en Nueva York, y bueno, la reseña que hace el New York Times es terrible, diciendo que su obra era más obstétrica que estética. Es decir, hasta ese momento solamente se utilizaban metáforas para representar este tipo de temas, y estaba como proscrito tácitamente, obviamente, la significación. Así que, bueno, ella busca salir de la metáfora de esta sublimación, y traer este tema a un punto, desde un punto ciego de la cultura a un punto visible, ¿no? Y para cerrar, ya me estoy excediendo, pero pensemos que esto fue en 1932, ¿no? Si pensamos, para hacer un cierre con derechos sexuales y reproductivos, recién en la década de 70 se empieza a hablar más en esos términos. Los derechos sexuales y reproductivos, se podría pensar que su origen es en las conferencias de población y desarrollo, desde un punto de vista de control de la natalidad, donde asistían, por supuesto, todos varones, demógrafos. Entonces, realmente la obra de Frido para ese momento es muy avanzada, y logra sacar de lo privado un tema que, bueno, era en la dicotomía de lo público y lo privado, para el sufrimiento de la mujer, en su encierro, en su secreto, y no había un espacio para, bueno, duelarlo en lo público, ¿no? Así que no me quiero exceder más, cualquier cosa después en las preguntas charlamos. Lamentablemente nos queda poco tiempo y tenemos que escuchar también a Lorena Inés Utge, quien ya se las presento, es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es conciliadora del sistema
sistema de conciliación previa de la justicia en las relaciones de consumo, profesora en sociología de la familia en la UBA, Facultad de Derecho, integrante del proyecto UBASIT también, y actualmente se desempeña como funcionaria en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos presenta la sopa de los pobres y sopa de pobres, aspirantes a alimentarse de humanos a insumos humanos. La escuchamos. Gracias, Angie, gracias, Andrea. Bueno, gracias a todos por estar. Yo les voy a hablar del derecho a alimentarse y de lo complicada que está el panorama actual en realidad. Esta charla, breve charla que a mí me surge, se inicia una mañana yendo a trabajar y viendo una persona más abriendo una bolsa de basura y comiendo un pan putrefacto. Esto lo vemos todos los días, pero ese día particularmente me sensibilizó más que otros y decidí armar esta charla a raíz de eso, porque necesitaba darle una vuelta, no para, digamos, dejar de estar angustiada, porque a mí el tema me angustia profundamente, pero para pensar en alguna solución, que por supuesto yo no la tengo, pero es interesante poder compartirla con ustedes, esta reflexión, y ver qué podemos hacer entre todos, porque es cierto que el Estado debe estar presente, pero también es cierto que nosotros tenemos que hacer ese ejercicio individual día a día y en cada momento de responsabilidad. Entonces yo me pregunto si no resulta, por un lado, contradictorio que viviendo en democracia subsista la imposibilidad de ejercer los derechos más elementales para el ser humano. Si alguien, no sé si me están pasando el power, pero André... Sí, se está viendo, Lore. Ah, perfecto, está la gracias. Imagen de la pintura, de la sopa de los pobres. Mil gracias. Entonces me pregunto si esto no es contradictorio, ¿no? Que viviendo en un sistema democrático pasen estas cosas, pero también es cierto que nos preguntamos si la democracia alcanza y cuáles son los conflictos de base que impiden que vivamos en una sociedad más justa y equitativa. Hay un montón de respuestas posibles, hay pocas soluciones, esa es la realidad. Y hay una distancia entre lo establecido en las normas jurídicas y nuestra realidad actual. Y como no queremos que el derecho a alimentarse termine siendo una completa ficción, teniendo en consideración esta situación que estamos atravesando, yo decidí hablar de este tema que nos atraviesa como seres humanos. El título es La sopa de los pobres. Yo no sé si se vio la primer filmina, pero el título es La sopa de los pobres y sopa de pobres. Sin embargo, las dos pinturas que yo escogí, ya ven que en el título hay un error, pero es un error que dejé intencionalmente, porque el segundo cuadro no se llama sopa de pobres, se llama sopa de pobre, y ya van a ver por qué decidí poner pobres, porque se los digo ahora, en realidad pienso que cuando vean esa pintura de Pablo Suárez, sopa de pobre, van a ver que hay un tipito, como él lo llama, que está metido en una olla cocinándose con un guiso de lentejas. Y creo que si seguimos ese camino, terminar haciendo una sopa de pobres, ¿no? Pero una sopa de pobres fuera del cuadro, sino con personas reales, seres humanos. Por eso también el título es Aspirantes a alimentarse y de humanos a insumos humanos. Me provoca mucha tristeza realmente, así que estoy disfrutando mucho poder decirlo. Entonces, esto trata del derecho a alimentarse y las consecuencias por falta de acceso. Hay un montón de cuestiones que leí en sentencias que hoy no voy a poder nombrar, mencionar porque no da el tiempo, pero también les voy así a hacer un recorte de la normativa que existe, porque leyes no faltan, creo que hasta sobran, pero lo que falta es otra cosa, como lo dije recién, que no sé bien de qué se trata, o sí. Entonces el objetivo de esta charla es sensibilizar y posiblemente
falta que los temas que nos interpelen al punto de poder hacer algo productivo, no en términos mercantilistas, sino algo por el otro. Esa interpelación ya es un buen comienzo. El arte causa impacto y los seres humanos necesitamos más aún en estos tiempos ver imágenes hermosas para tener algo más de aliento para seguir, para llegar. La sopa de los pobres reúne esa condición de belleza aún en medio de una situación indigna y desventurada. Esta imagen resulta escogida en primer término por su belleza y poesía, aún en medio del hambre, en medio de una situación que atenta contra el orden de lo vital, para luego ver otras que siguen la línea de un deterioro cada vez más plausible y aterrador, donde lo vital se vuelve inerte. Es lo que vemos, como les comentaba, en la foto de Sopa de Pobre, de Pablo Suárez, que ahora la vamos a ver. Entonces, ¿por qué necesitamos ver las cuestiones más crudas de la vida matizadas o tamizadas? Esa forma de ver las cosas es parte de un encierro del que padecen algunos. ¿Será para soportar el dolor o para seguir disfrutando sin querer ver lo que en realidad ocurre en la calle? Resulta más embriagante observar la sopa de los pobres que sopa de pobre, esa embriaguez que se emparenta con el estado de enamoramiento y no nos permite tomar acciones congruentes con el estado de necesidad en la que se encuentra un colectivo de personas que hoy viven en la calle y sin comida. En este recorte que hoy les muestro, se puede observar entonces este sector de la población en este estado de vulnerabilidad social, dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, porque es donde yo vivo y transito a diario, y lo que me preocupó, fue muy breve el recorrido, pero me fueron pasando diferentes cosas, me preocupó y me puse a pensar qué pasa en realidad, qué va a pasar a futuro con las personas y sobre todo con los niños y con los adultos mayores, con los colectivos vulnerados o vulnerables, en relación a la falta de alimentación y a las discapacidades que pudieran generarse, ¿no? Entonces, el impacto que provoca el arte tiene trascendencia a nivel institucional. El arte en su faceta política conmueve y proporciona elementos que la letra fría de la ley no contiene. Malosetti Costa, que es una gran historiadora del arte, hace algunas referencias a esta pintura de la sopa de los pobres, y dice que el autor expone en la sopa de los pobres sus ideales, convicciones tanto estéticas como políticas. El óleo hace referencia a la inmigración y la presencia de la colectividad italiana en la ciudad. En 1887 la población urbana estaba constituida por un gran número de italianos, casi el 30% eran italianos en Argentina, de los extranjeros, ¿no? La escena transcurre en Venecia, en los fondines donde se hacía una sopa que era realizada, cocinada con los desperdicios del mercado, y la gente pagaba limosna para poder tener un plato de comida. Hay una mujer vestida de harapos que tiene en su falda a su hijo y lo está alimentando. Hay otra de sus hijas que contempla la sopa, y mientras mira a un individuo que está comiendo desesperado, que vive en la miseria. En otro costado del cuadro también hay un parroquiano a quien no ha quedado bien satisfecho, entonces se toma la última gota del plato desesperadamente, y en un primer plano se levanta con dificultad un señor adulto mayor que, bueno, concluido su plato, paga su ración del día, ¿no? Vamos al PowerPoint 3, por favor, Andre o Angie. Acá yo les voy a leer algo que tiene que ver con un artículo que encontré en Infobae. Es una nota bastante actual de la pandemia, si no me equivoco, del año pasado, pero antes quiero leerle estos que tienen mucho que ver, que dice también Malosetti Costa. El sujeto, dice en relación a este cuadro, no es agradable a la vista, pues la miseria pintada en toda su desnudez no es simpática a nadie. El artista no ha querido halagar a la vista con un cuadro risueño, sino que ha tratado de representar una de las tantas llagas que corroen a la humanidad, y lo ha hecho con la más íntima convicción, sacrificando a su idea todo lo que pudiera ser nota discordante en su cuadro, que fuera simpático a la vista. Este cuadro presentaba en muy grandes dimensiones un tema desagradable y cotidiano, que es la pobreza urbana.
Ahora podemos ir al PowerPoint 4, acá les muestro la sopa de pobre de Pablo Suárez, que Pablo Suárez decía que le resultaba muy difícil pensar en un arte que no esté latiendo algo ideológico, y acá se puede ver claramente. También podemos ver en la siguiente filmina, si quieren pasarla, fotos que tomé de pobreza urbana dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En una de las fotos, no son grandes fotografías, pero sí se puede observar en una de ellas, por ejemplo, que ahí tenemos nuestra propia foto de pobre con una olla, ¿no? Todo esto que estoy diciendo no lo digo desde el sentido de caridad o lástima, sino que al contrario, o sea, me parece que es bueno traerlo, por más que sea un tema actual y que todos vemos permanentemente, es bueno repensarlo una y otra vez para encontrar algún tipo de, no sé si de solución, pero de avance. Entonces, en la nota que les comentaba del diario Infobae, que el titular me llamó muchísimo la atención porque dice: en tiempos de incertidumbre y angustia, nada mejor que poder disfrutar de imágenes hermosas. Entonces esto me dio pie para pensar en esa necesidad humana, repito, de ver cosas hermosas, gente hermosa, y hay algo en ese afán que asocio a ocultar, a no visibilizar, ocultar las propias miserias, porque si veo a alguien que está necesitado de pan, muchas veces doy vuelta a la cara. Todos tenemos derecho a estar cansados, a tener un mal día, pero debiéramos hacer ese ejercicio de sensibilizarnos, que nos conduzca a la práctica a ocuparnos en de aquellos que necesitan ayuda. Entonces, de esa gente que tiene negado por completo el derecho humano a comer, ligado íntimamente a la salud y a la vida. Y como ya les conté, me inspiré en esta charla por esa mañana en que vi a este hombre, y me pareció importante hacer este ejercicio de memoria. Reitero, si bien es un tema actual, volver a traerlo es importante, y que otros puedan tomarlo y también actuar en este presente. Es una alerta más sobre aspectos de primera línea que la democracia tiene pendientes, y también para hacer una revisión de las normas que existen relativas al derecho de la alimentación. Yo tomé un recorte de las normas que se mencionan en las sentencias de los juzgados contencioso administrativo y tributarios de la ciudad, y algunas cosas más que hoy no voy a llegar, pero les quería comentar también que fui al Bellas Artes para ver la sopa de los pobres, porque me interesaba verla en vivo, y me encontré con que no estaba exhibida. Hablé con la empleada de informes, me contó que ya está hace 4 años en el museo trabajando y que nunca la vio exhibida. Entonces, y que el repositorio, ahora la verdad es que no llegué a comprender si hay un 70 exhibido o un 30 o al revés, pero lo que quiero decir es que es cierto que el museo, como me dijo ella, no tiene lugar para exponer todas las obras, pero también es real que se eligen cuáles se van a colgar. Y es bastante llamativo, ya termino, es bastante llamativo que justamente en un momento tan crítico, desde comienzos de la pandemia, esto no esté colgado. Con esto no quiero decir que haya una intencionalidad en la omisión, simplemente es un dato que asocio y me parece relevante, porque el arte es manifiesto de realidad, contrasta, reafirma, modifica, interpela, y entonces posiblemente haya otras cosas antes que mostrarse. Podría hacer una analogía con lo que ocurre en relación a la precarización que estamos atravesando y la falta de una política pública que priorice a aquellos que todo lo tienen negado. Esto a lo que refiero, no, reitero, no es asistencialismo, sino dar lo básico, apoyar y contener a quienes por privaciones de primera línea es imposible que puedan acceder a otros derechos como la educación y la salud. Ahora podemos pasar a las 6, a la filmina 6, acá está la numeración esta de normas que no voy a leer, pero que para que vean cuáles son, si quieren después les puedo compartir la presentación. Entonces pasamos por alto las normas dado el escaso tiempo y podemos ir directamente, pero sí les voy a comentar una cosa, una norma solamente que me llamó la atención, o más la atención, que es el artículo 25
inciso B de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y me pregunté de qué modo este artículo se está cumpliendo. Este artículo habla de la prevención, ¿no? Entonces, si tenemos tanta gente en la calle sin comer, pareciera que no se estaría cumpliendo acabadamente. Y para ir terminando, sin dudas, y al menos del resultado de lo que vimos hasta aquí, el problema no lo constituyen entonces las leyes, sino quienes las aplican o las dejan de aplicar. Es cierto que la conceptualización es determinante a la hora de elaborar un dictamen, una resolución, una ley, porque hace la seguridad jurídica, la claridad en materia normativa, pero esta claridad no viene del más allá, viene de quienes redactan esas normas y la falta de claridad también. Lo que quiero significar es que el problema radica no en las normas o la falta de ellas, sino en la voluntad de llevar adelante y ejecutar esas políticas públicas. Y esa voluntad a veces se observa en la letra de la ley y a veces no. Basta de hacer leyes que dan de comer al sector más beneficiado de la población y no dan de comer a los que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad total. Predican por unos que al final parecieran no ser merecedores de sus derechos, de los que pueden ejercer, pero en muchas ocasiones por falta de acceso a la justicia apoyada en el desconocimiento o falta de recursos varios para llegar, no pueden ser ejercidos y el derecho termina siendo una aspiración, una ficción. Pasamos a la última filmina y ya concluyo, ¿sí? Me pareció interesante leer este relato de una novela que se llama Estela, de Emma de la Barra, porque todo tiene que ver en cómo, digamos, cómo se utilizan los recursos, ¿no? En parte tiene que ver con eso. Es muy interesante. Y dice, se fue a Europa y arrojóse en el placer. Perdón, Lo compró. Lore, perdón que Sí. interrumpo. Mientras vos hablabas, yo ya pasé la filmina, de manera que ya Sí. pudimos leer el texto. Como no hay más tiempo, pero la Bueno. gente ya lo pudo leer, ¿eh? Así que bueno, Perfecto. porque ya Lo no... que quiero decir es que, bueno, esa filmina yo la traje porque me pareció que había absoluta relación en cómo se destinan los recursos y cómo se involucra uno en las cuestiones de trascendencia que debieran estar en primera línea de trabajo. Bueno, muchas gracias.